Antes que nada, del otro lado, gracias Isabelino por charlar un ratito con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, un placer saludarlo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, nada, en realidad la idea de charlar un rato contigo es para que nos cuentes vos qué es lo que desde el sector, digamos, que vos representás, crees que pasó en este último tiempo y si va a seguir pasando. No sé qué mirada tenés vos. Bueno, el fenómeno que se produjo es multicausal. Por un lado, hubo una sobredemanda importante de un orden del 15% sobre los surtidores por parte de los clientes. También se suma a eso situaciones de algunas importaciones de barcos que se tenían que hacer por la parada técnica de la refinería de Ensenada, la más importante que tiene YPF en el país, y también por un derrame que se produce, porque el mercado, el expendio de combustible en la Argentina tiene dos canales, uno mayorista y uno minorista. El canal mayorista tiene un precio sensiblemente superior del 30%, que es donde compran los transportistas, donde compra el agro, etcétera. Y al haber un precio más barato en los surtidores, hubo un derrame hacia nuestros surtidores de esa demanda. Ajá. Todo eso produjo una situación compleja que, como bien decís vos, se tiende a normalizar. A ver, antes de seguir con la entrevista, yo te pido que me acompañes un ratito nomás a ver lo que decía uno de los candidatos sobre esta temática, puntualmente el ministro de Economía y candidato por el oficialismo, Sergio Massa. ¿Me acompañas y lo escuchamos? Por supuesto. Ahí escuchamos a Massa. Nosotros estamos felices de saber que hemos batido récord de producción. Estamos felices de saber que hemos aumentado un 50% la inversión en vaca muerta. Sabemos además que es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica y para la estrategia de Argentina de acumular reservas. Pero eso no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos. Entendemos claramente que el precio internacional del petróleo puede tener valores muy significativos que hacen muy atractiva la posibilidad de exportar. Y queremos que exporten, pero queremos, sobre todas las cosas, que los argentinos y las argentinas que cargan nafta en su auto, que necesitan tomar transporte público, que muchas veces utilizan el tren o que simplemente tienen que ir a hacer las compras para abastecer sus comercios, tengan un precio de la nafta competitivo. Escuché a otros candidatos plantear que había que liberar precios. Yo quiero contarles qué es la diferencia entre que la nafta valga 350 pesos o que valga 800. Nosotros vamos a defender el bolsillo de los argentinos y vamos a seguir promoviendo el desarrollo exportador porque somos la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado Nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos, lo vamos a hacer. Pero cada vez que tengamos que plantear firmeza para que no haya abusos en la economía doméstica, también lo vamos a hacer. Ahí escuchábamos, Isabelino, a lo que manifestaba Sergio Massa, digamos, ¿no? O sea, uno, sin entender demasiado de la temática esta a fondo, interpreta que hay una cuestión del costo del hidrocarburo y de las expectativas que, bueno, también lo dice que en otro ámbito de la supuesta devaluación que iba a haber post la elección anterior, digamos. ¿Vos qué coincidís con esto? Yo coincido sobre lo que se refiere a la exportación de crudo. Lo que manifiesta el ministro es totalmente acertado. El problema que tenemos nosotros es que la Argentina importa, no petróleo, sino importa combustibles por un faltante que tenemos en nuestra capacidad de refinación del orden del 30%, más o menos 30-33%. 20% en gasoil y el restante en naftas. Esa importación es la que las petroleras hacen para completar su stock para la demanda interna, y ahí es donde se produjo este cuello de botella. Obviamente que las petroleras tienen beneficios impositivos,
y beneficios de cambio que hacen que, digamos, se comprometan para abastecer el mercado interno sin perjuicio de poder seguir creciendo en la exportación en los términos que el ministro referencia. Ahora bien, sí, perdón, continúa. Ahora bien, Argentina hoy no tiene un autoabastecimiento de combustible. Te reitero, existe este pequeño faltante y cuando se estresa el mercado, eso hace que se genere un problema, diríamos, como el que se produjo ahora, entre otros de los inconvenientes que ya te mencioné con anterioridad. ¿Esta importación que vos manifestás de hidrocarburos se da con todos los hidrocarburos o porque yo creí haber interpretado? No es de hidrocarburos, es de combustibles. De combustible, perdón, la palabra la empleé mal yo. De combustibles, digo, tanto la nafta y el gasoil, o sea, ¿todo se importa o la nafta no? No, tanto en gasoil como en nafta hay una importación de combustibles en la Argentina. Y con respecto al precio, ¿vos crees que a lo que tiene que ver para el consumo, digamos, está retrasado? Esto es un tema de política energética. Argentina tiene su infraestructura en hidrocarburos tanto en producción como en refino para poder tener un precio diferencial con relación a otros países limítrofes. Y de alguna manera esa es la política que el ministro está blandiendo. De todas maneras, se produce alguna distorsión por estos temas que te digo, que requieren afinar el lápiz e ir trabajando para poder implementar ese tipo de políticas en lo concreto en la Argentina, ¿no? ¿Y ustedes están de acuerdo con este tipo de política que viene llevando adelante el gobierno, digamos, o creen que hay que, al menos desde el lugar de la Confederación, o creen que habría que rever esta situación actual? No, nosotros en ese sentido no podemos vertir opinión porque somos una institución de tipo apolítica, ¿no es cierto? Yo defiendo un sector que son 5.000 pymes y 65.000 puestos de trabajo asociados a esas pymes. Nosotros nos parece muy bien si el gobierno toma este tipo de política de Estado, hacerlo. Lo que sí es que al tener nuestros costos, los costos de las estaciones de servicio están asociados a la inflación, el 70% de nuestros costos son los empleados y esos costos por el andamiaje de las convenciones colectivas de trabajo se actualizan por IPC. Claro. Y el combustible, al tener alguna suerte de intervención estatal, hace que el combustible, digamos, tenga un precio menor a esa pauta inflacionaria, y en el caso de nuestras pymes eso genera problemas porque nuestros costos suben por ascensor y nuestros ingresos quedan planchados, diríamos, y suben por una escalera empinada. Claro, de todas maneras, está claro que es una política de Estado que es justamente el príncipe el que debe determinarla, y nosotros lo que pedimos como sector solamente es que se arbitren los sucedáneos para nuestra actividad en el caso de que este tipo de políticas sean implementadas. Bueno, y en función de esto último que decís, ¿qué expectativa tenés vos hacia futuro? Bueno, la expectativa que tenemos es auspiciosa en el sentido de que la crisis esta de abastecimiento, que nos ha servido también de aprendizaje a todos, nos permita en el corto plazo ir rediseñando, que va de la mano del diseño de la matriz energética, de la nueva matriz energética que como bien dice el ministro, está vinculado a Vaca Muerta, al desarrollo de Vaca Muerta, poder ir, diríamos, si esta va a ser la política en la que nos vamos a ver involucrados en el futuro, que las consecuencias o los aspectos secundarios entre los cuales está nuestra actividad, digamos, sean contemplados como parte de un plan integral y de un modelo integral a futuro. En este sentido, tenemos con la secretaria de Energía, Flavia Rollón,
charlas en forma permanente y tenemos comprometido a futuro digamos, un replanteo de estas variables referidos a nuestra actividad, te reitero, y en ese sentido hay mucha receptividad por parte de la Secretaría de Energía a plantear esto. Por ejemplo, cuál va a ser las comisiones que nos dan las petroleras a nosotros, que hoy actualmente son del 10% promedio a nivel país, tomando en cuenta todas las petroleras, y está claro que el Estado puede implementar este tipo de medidas porque tiene los fierros, por así decirlo, claro. O sea, la capacidad de explotación y la capacidad de refino. Pero como en el momento resulta insuficiente, se generan algún tipo de roces o de conflictividades en su aplicación que deben ser perfeccionadas necesariamente para subsistencia de nuestros negocios en este caso. ¿Crees que ese 10% que ustedes terminan recibiendo es bajo en consecuencia de lo que, digamos, del laburo que ustedes hacen, o que en definitiva son el último eslabón, ¿no es cierto? Y fíjate, Enrique, nosotros estamos en una paritaria donde estamos pagando en septiembre, octubre y noviembre 15% por mes a nuestros empleados, o sea, un 45% hasta noviembre, diciembre. Y eso, si vos lo calzás con el aumento que ha habido del combustible, para nosotros no nos resulta suficiente a los efectos de poder pagar nuestros costos. Es decir, es una consecuencia de la aplicación de la política. No quiere decir que la política sea errada o no, sino que lo que requiere es ser perfeccionada y de alguna manera pulida de cara a los efectos que eso genera, dada el componente de importación parcial y menor que tiene la actividad. Una última ya, tiene que ver con esto de estas charlas que ustedes están teniendo con las autoridades a nivel nacional. ¿Se entrevé también la posibilidad de que sea una política a nivel regional? Digo, que no comprenda únicamente a la Argentina, sino también a los países limítrofes, debido a que, bueno, es conocido que, bueno, vienen de otros países a comprar la nafta acá, digamos, ¿no? O los combustibles acá. No, eso resulta imposible, Enrique, porque Chile, por ejemplo, el caso de Chile, que tengo yo acá al lado, porque soy de Mendoza, no tiene capacidad de refinación y el caso es el mismo caso de Uruguay. No tienen ni el petróleo ni las refinerías suficientes para poder hacer este tipo de políticas de Estado. Y como consecuencia de eso, ahí justamente vos lo marcás, se produce otra distorsión más, claro, que es que en el bioceánico que está en Mendoza, está lleno de camiones de Paraguay o de Brasil o de otros países que vienen con un doble tanque para poder valerse de esta ventaja competitiva que da el precio del combustible en la Argentina. Isabelino, te agradezco mucho. La última, ¿podemos quedarnos tranquilos que no va a haber esta situación que se vio la semana pasada, el fin de semana pasado? Entiendo que sí, entiendo que sí. Los 10 barcos que están siendo nacionalizados y la reapertura el día 19 de noviembre de Ensenada, creo que nos auguran una mejor situación y que la población se puede quedar tranquila en el sentido de que la situación está tendiendo a mejorarse y a normalizarse. Isabelino, muchas gracias por charlar un ratito con nosotros. El agradecido soy yo, muchas gracias. Isabelino Rodríguez, presidente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, nos dio un panorama de una situación que hemos sufrido en estos últimos días y que en apariencia, por ahí en los próximos días ya va a ser historia. Vamos a una pausa y continuamos con más aciertos y errores. Quédese ahí que vamos a hablar de política en un ratito.